Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos, recuerden que los audios de la Biblia textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Compartamos ahora la lectura de Hechos, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. Es el segundo tratado de la obra literaria de Lucas. Fue escrito después de Según Lucas, entre los años 75 y 85 después de Cristo. Su autoría es atribuida a Lucas, compañero de viaje y médico personal del apóstol Pablo. En el texto se evidencia la preparación de Lucas y su control de diferentes estilos literarios. Un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, su talento como narrador y su imaginación como tejedor de un relato conexo y complejo. Fue escrito en un lapso cercano a los 28 años. Comienza con la ascensión de Jesús y finaliza durante el segundo año del encarcelamiento de Pablo en Roma. Durante este periodo, gobernaron sucesivamente 4 emperadores romanos: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. No pudo haberse completado antes de esa fecha, y esto sucedió estando en Roma. Agradecemos a Desiree Loza de Argentina por su participación en la lectura de hoy. El fragmento del libro de Hechos que será leído comenzará en el capítulo 22, versículo 30, y finalizará en el capítulo 28, versículo 31. Al día siguiente, queriendo saber de seguro por qué lo acusaban los judíos, lo desató y mandó reunir a los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín, y sacando a Pablo, lo puso ante ellos. Pablo entonces, fijando los ojos en el Sanedrín, dijo: Varones, hermanos, yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día, pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él golpearle la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás sentado para juzgarme conforme a la ley, y violando la ley, ¿mandas que me golpeen? Entonces los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: No hablarás mal de una autoridad de tu pueblo. Entonces Pablo, percibiendo que una parte era de saduceos y otra de fariseos, dijo a gran voz en el Sanedrín: Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Y al decir él esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos admiten todo eso. Se produjo entonces un griterío enorme. Se levantaron algunos de los escribas de la secta de los fariseos y protestaban violentamente, diciendo:
no hallamos nada malo en este hombre. Y si acaso le ha hablado un espíritu o un ángel, y como el altercado arreciara, temiendo el tribuno que despedazaran a Pablo, ordenó que bajara la tropa y lo sacaran de entre ellos por la fuerza y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: «Ánimo, porque como testificabas fielmente acerca de mí en Jerusalén, así también tienes que testificar en Roma». Cuando se hizo de día, los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no habían de comer ni beber hasta que mataran a Pablo. Y los que hicieron esta conspiración eran más de 40, los cuales se acercaron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: «Nos hemos juramentado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que matemos a Pablo. Ahora pues vosotros, junto con el Sanedrín, pedidle al tribuno que mañana lo presente ante vosotros, como que vais a investigar más estrictamente lo concerniente a él. Y nosotros estaremos preparados para matarlo antes que llegue». Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada, y habiéndose presentado y entrado en la fortaleza, informó a Pablo. Pablo, entonces, llamando a uno de los centuriones, dijo: «Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene algo que informarle». Él, entonces, tomándolo, lo lleva ante el tribuno y le dice: «El prisionero Pablo me llamó y me rogó que trajera ante ti a este joven, pues tiene algo que decirte». El tribuno lo tomó de la mano y, retirándose aparte, le preguntó: «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Y él dijo: «Los judíos se han puesto de acuerdo en rogarte que mañana bajes a Pablo al Sanedrín, como que va a investigar más estrictamente acerca de él. Pero tú no te dejes persuadir por ellos, porque más de 40 varones de ellos lo acechan, pues se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que lo maten, y ahora están preparados esperando tu autorización». Entonces el tribuno despidió al joven, después de ordenarle que a nadie contara que le había informado estas cosas. Y llamando a un par de los centuriones, les dijo: «Preparar 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea a partir de la 3.ª hora de la noche». Y ordenó que aparejaran cabalgaduras para que Pablo montara y llevarlo con seguridad ante Félix, el gobernador. Y le escribió una carta en estos términos: «Claudio Lisias al excelentísimo Félix, el gobernador, salud. A este hombre lo habían prendido los judíos, y cuando estaban a punto de matarlo, me presenté con la tropa al enterarme de que era romano y lo rescaté. Queriendo saber la causa por la cual lo acusaban, lo bajé al consejo de ellos, y hallé que era acusado por cuestiones de la ley de ellos, pero no tenían ningún cargo digno de muerte o prisión. Habiéndoseme informado que había un complot contra ese hombre, inmediatamente lo envío ante ti, ordenando también a sus acusadores que hablen contra él delante de ti». Los soldados entonces, tal como les ha sido ordenado, tomando a Pablo, lo llevaron a Antipatris durante la noche, y al día siguiente regresaron a la fortaleza, dejando que los jinetes se fueran con él. Ellos, después de entrar en Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Después de leerla, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: «Te oiré cuando comparezcan también tus acusadores». Y mandó que fuera custodiado en el pretorio de Herodes. Después de 5 días, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un cierto abogado, Tértulo, quienes se presentaron al gobernador contra Pablo. Cuando él compareció, Tértulo comenzó su acusación, diciendo:
Como estamos disfrutando de mucha paz gracias a ti, y debido a tu providencia se están haciendo reformas para esta nación, siempre y en todas partes lo recibimos con toda gratitud, oh excelentísimo Félix. Ahora, a fin de no importunarte más, te suplico que nos oigas brevemente con tu bondad, porque hemos hallado que este hombre es una peste que promueve altercados entre los judíos en toda la tierra habitada, y un cabecilla de la secta de los nazarenos, e incluso intentó profanar el templo y lo tuvimos que arrestar. Tú mismo, después de interrogarlo acerca de todas estas cosas, podrás darte cuenta de por qué lo acusamos nosotros. Y los judíos también tomaron parte en la acusación, afirmando que estas cosas eran así. Cuando el gobernador le hizo señal para que tomara la palabra, Pablo respondió: sabiendo que desde hace muchos años eres juez para esta nación, con buen ánimo presentaré mi defensa, pudiendo tú cerciorarte de que no hace más de 12 días subí a adorar en Jerusalén, y no me hallaron en el templo discutiendo con nadie ni provocando un motín, ni en las sinagogas ni en la ciudad. Ni pueden ellos probarte aquellas cosas de las que me acusan ahora. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también aceptan, de que va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos. Por esto, también yo mismo procuro tener siempre una conciencia irreprensible con respecto a Dios y a los hombres. Ahora bien, después de algunos años, llegué a mi nación para dar limosnas y presentar ofrendas. Y estando en eso, no en tumulto ni con alboroto, después de haberme purificado, me encontraron algunos judíos de Asia, que tenían que estar presentes delante de ti, y acusarme si algo tenían contra mí, o si no, que estos mismos digan qué delito hallaron cuando yo comparecí ante el Sanedrín, a menos que sea por esta única palabra que dije estando ante ellos. En cuanto a resurrección de muertos, soy yo juzgado hoy por vosotros. Félix, entonces, enterado más exactamente acerca del camino, les aplazó el asunto diciendo: cuando baje el tribuno Lisias, examinaré vuestro caso. Acto seguido, ordenó al centurión que lo custodiara, pero que tuviera libertad y a ninguno de los suyos impidiera atenderlo. Después de algunos días, llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamando a Pablo, lo oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Pero al disertar él sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se llenó de temor y le dijo: vete por ahora, cuando tenga un tiempo conveniente te enviaré a llamar. Porque al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero, por lo cual lo hacía llamar con frecuencia para conversar con él. Cuando se cumplieron 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó encadenado a Pablo. Así pues, cuando Festo llegó a la provincia, 3 días después, subió de Cesarea a Jerusalén, y los principales sacerdotes y los más importantes de los judíos le presentaron demanda contra Pablo y le rogaban pidiendo un favor contra él, que lo hiciera trasladar a Jerusalén, mientras preparaban una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo iba a partir en breve. Entonces les dijo: los que entre vosotros tengan autoridad, bajen conmigo y acúsenlo, si hay algo impropio en el hombre. Y después de permanecer entre ellos no más de 8 a 10 días, bajó a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Cuando él llegó, lo rodearon los judíos, que habían bajado de Jerusalén, presentando muchas y graves acusaciones,
las cuales no podrían probar. Pablo, en tanto, decía en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allí de estas cosas delante de mí? Pablo entonces contestó: estoy ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como tú sabes muy bien. Por tanto, si soy culpable y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Entonces Festo, después de consultar con su consejo, respondió: a César has apelado, a César te irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice bajaron a Cesarea saludando a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciendo: hay un hombre a quien Félix ha dejado preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, me presentaron acusaciones los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, pidiendo sentencia condenatoria contra él. A ellos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ningún hombre, sin que antes el acusado tenga a los acusadores cara a cara y se le dé la oportunidad de defenderse de la acusación. Así que, después que se reunieron aquí, sin más demora, al día siguiente, me senté en el tribunal y ordené que trajeran al hombre, acerca del cual, cuando se levantaron los acusadores, ningún cargo traían de las cosas perversas que yo sospechaba, sino que tenían contra él algunas cuestiones acerca de su propia religión y acerca de un tal Jesús ya difunto, al cual Pablo afirmaba que está vivo. Y estando yo perplejo sobre esta controversia, le pregunté si quería ir a Jerusalén y ser juzgado allá por estas cosas. Pero como Pablo apeló que se le reservara para la decisión imperial, ordené custodiarlo hasta que lo envíe a César. Y Agripa dijo a Festo: yo también querría oír a ese hombre. Le respondió: mañana lo oirás. Al día siguiente, pues, llegaron Agripa y Berenice con mucha pompa, y después de entrar al salón de audiencias con los tribunos y los hombres prominentes de la ciudad, Festo ordenó que fuera traído Pablo. Y dice Festo: Rey Agripa y todos los varones presentes con nosotros, ved a este acerca del cual todo el pueblo de los judíos acudió a mí, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no se le permita vivir más. Pero yo he descubierto que nada digno de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al emperador, decidí enviárselo. Respecto a él, no tengo nada concreto que escribir al soberano. Por tanto, lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que, una vez celebrada la audiencia preliminar, tenga yo algo que escribir, porque me parece absurdo enviar a un preso y no indicar los cargos que hay contra él. Agripa dijo a Pablo: te es permitido hablar en tu favor. Pablo, entonces, extendiendo la mano, se defendía así: acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, me considero dichoso, oh rey Agripa, de que hoy voy a defenderme delante de ti, especialmente siendo tú experto, tanto en las costumbres como en las controversias que hay entre los judíos, por lo cual te suplico que me escuches pacientemente. Pues bien, mi manera de vivir desde la juventud, que desde un principio transcurrió entre mi pueblo y en Jerusalén, es bien sabida por todos los judíos. Desde hace mucho tiempo conocen, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Y ahora estoy siendo juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a la cual nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día, esperan alcanzar. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite muertos? Yo ciertamente
pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual, en efecto, hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino cuando eran condenados a muerte, deposité una piedrecita contra ellos. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y enloquecido de furia contra ellos, los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi que una luz del cielo superior al resplandor del sol resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y al caer todos nosotros en la tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra aguijones. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque me aparecí a ti precisamente para designarte servidor y testigo, no solo de las cosas que viste de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío, a fin de que abras sus ojos para que vuelvan de la tiniebla a la luz y de la potestad del Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecado y herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que están en Damasco y también en Jerusalén, y por toda la región de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Por causa de esto, unos judíos me prendieron en el templo e intentaban matarme. Así que, habiendo alcanzado socorro de parte de Dios hasta este día, he estado testificando, tanto al pequeño como al grande, no diciendo más que lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Cristo había de padecer y que siendo el primero en una resurrección de muertos, iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo dice a gran voz: «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te llevan a la locura». Mas Pablo contestó: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. El rey, ante quien me expreso con toda franqueza, entiende de estas cosas, porque estoy persuadido de que no ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees». Y Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Y Pablo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarais a ser tales cual soy yo, excepto estas cadenas». Y se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que estaban sentados con ellos, y al retirarse hablaban unos con otros diciendo: «Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión». Y Agripa dijo a Festo: «Este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César». Cuando se decidió que zarpáramos hacia Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de una cohorte imperial. Embarcándonos en una nave adramitena que iba a zarpar hacia los puertos de Asia, nos hicimos a la vela, estando con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente atracamos en Sidón, y Julio, tratando a Pablo con benevolencia, le permitió que fuera a sus amigos a recibir atención. De allí nos hicimos a la vela y navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y navegando a través del mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión, hallando una nave alejandrina que navegaba hacia Italia, nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente durante muchos días, y arribando con trabajo frente a Cnido, pues el viento no nos permitía avanzar,
navegamos a Sotavento de Creta hacia Salmón, y costeándola con dificultad, arribamos a cierto lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lacia. Y habiéndose perdido mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les aconsejaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y gran pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí por si podían arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al suroeste y al noroeste, e invernar allí. Y soplando blandamente un austro, suponía que habían logrado su intento. Levaron anclas y costeaban Creta lo más cerca posible. Pero no mucho después dio contra ella un viento huracanado llamado Euraquilón, y la nave, siendo violentamente arrebatada, no logró poner proa al viento y éramos llevados a la deriva. Después de navegar a sotavento de cierto islote llamado Cauda, a duras penas logramos sujetar el esquife. Habiéndolo izado, ciñeron con amarras la nave por debajo y temiendo encallar en la sirte, arriaron los aparejos y se dejaban llevar a la deriva. Pero como la tempestad nos seguía sacudiendo furiosamente, al día siguiente comenzaron a alijar y al tercer día arrojaron con sus propias manos los aparejos de la nave, y al no aparecer el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, fuimos perdiendo toda esperanza de salvarnos. Después de pasar mucho tiempo sin alimento, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: oh varones, ciertamente deberías haberme hecho caso y no zarpar de Creta para evitar este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, excepto la de la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien soy y al cual sirvo, diciéndome: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante César, y he aquí Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque confío en Dios que será así como se me ha dicho, pero tendremos que encallar en alguna isla. Cuando llegó la 14ª noche, siendo llevados nosotros a la deriva en el Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y navegando un poco más adelante y volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas. Y temiendo que encalláramos en algún lugar rocoso, soltaron 4 anclas desde popa y deseaban con ansia que se hiciera de día. Pero como los marineros trataban de abandonar la nave y habían bajado al mar el esquife, bajo pretexto de soltar anclas desde proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Y cuando amanecía, Pablo exhortó a todos a que tomaran alimento, diciendo: hoy es el 14º día que estáis en vela continuamente y ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que toméis alimento, pues os conviene para vuestra salud, porque ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos ellos comieron también, después de cobrar ánimo. Y todas las personas en la nave éramos 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían cierto golfo que tenía una playa, en la cual decidieron si era posible encallar la nave. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, soltando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izando al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa.
pero cayendo en un lugar de corrientes cruzadas, encallaron la nave, y la proa, al clavarse, quedó inmóvil, pero la popa se abría por la violencia. Y el acuerdo de los soldados fue que se matara a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió la intención y mandó que los que podían nadar se lanzaran los primeros por la borda y salieran a la tierra, y que los demás salieran después, unos en tablones y otros en algunos objetos de la nave. Y sucedió que todos fueron llevados sanos y salvos a tierra. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Entonces Pablo, después de recoger una brazada de ramas secas, al echarla al fuego, una víbora que huía del calor se prendió de su mano. Los nativos entonces, cuando vieron la bestia que colgaba de su mano, decían unos a otros: sin ninguna duda, este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado del mal, la justicia no lo ha dejado vivir. Pero él se sacudió la bestia en el fuego sin padecer daño alguno. Ellos, en cambio, esperaban que él se fuera a hinchar o a caer muerto de repente, pero después de mucho esperar y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que él era un dios. En los alrededores de aquel lugar había unas tierras del principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó bondadosamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio yacía en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entrando Pablo a verlo, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Al ocurrir esto, también los demás que tenían enfermedades en la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando estábamos para zarpar, nos proveyeron de todo lo necesario. Después de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba como mascarón de proa a los Dioscuros. Y llegados a Siracusa permanecimos 3 días. De allí, habiendo costeado, llegamos a Regio, y un día después se levantó un viento del sur, y al segundo día llegamos a Puteolis, en donde hallamos unos hermanos y fuimos invitados a permanecer con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos oyeron acerca de nosotros, salieron de allí a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, viendo a los cuales Pablo dio gracias a Dios y cobró buen ánimo. Cuando entramos en Roma, le fue permitido a Pablo vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después, habiendo convocado él a los más prominentes de los judíos al reunirse con ellos, les decía: yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui entregado preso desde Jerusalén en las manos de los romanos, los cuales, después de interrogarme, querían soltarme por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero al oponerse los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel estoy rodeado por estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros no recibimos cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando o hablando algo malo de ti. Pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, porque ciertamente nos es conocido que en todas partes se habla mal acerca de esta secta. Y les fijó un día, y vinieron muchos al hospedaje, a quienes exponía desde la mañana hasta la tarde, testificando solemnemente sobre el reino de Dios, y persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no creían. Y estando en desacuerdo unos con otros, se despedían, al decir Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero de ningún modo entenderéis.
y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se arrepientan. Aún así los sanaré. Sea pues conocido que a los gentiles fue enviada esta salvación de Dios. Ellos oirán. Y permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada y recibía con gozo a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.